Hay una pasión creciente de un gran número de organizaciones, misioneros, profesionales, agencias misioneras e iglesias por cumplir con la Gran Comisión. La era digital nos ha ayudado a romper las barreras de la distancia y nos ha permitido recorrer el mundo entero a la velocidad de un clic. ¿Y qué tal si esta puede ayudarnos a cumplir con nuestra tarea como seguidores de Jesús? ¿Y si tus talentos pueden ser una herramienta para que miles de personas puedan escuchar del Evangelio? ¿O a solo una? El que vive en tu casa, el que ves a diario en tu trabajo, o aquel que vive en un lugar lejano. ¿Y qué pasaría si logramos unir a los apasionados, a los creativos, a los generosos, a los que sienten el dolor de los que sufren, a los que traen esperanza, a los que anuncian la buena noticia, a los que quieren alcanzar el mundo? Es por eso que Penguin Misiones conecta a personas, organizaciones e iglesias que quieran servir a otros con sus dones y talentos, impactando a las naciones con recursos y apoyando proyectos sociales. ¿Y aún sigues pensando que no puedes ser parte de la misión de Dios? Visita www.penguinmisiones.org y únete a la comunidad que te conecta con la misión de Dios. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a un foro más. Queremos agradecer una vez más por estar acá con nosotros, por sintonizarnos, por conectarse puntuales. Queremos saludar a cada uno de ustedes, los que están aquí en YouTube, los que están en Facebook, desde los diferentes países, diferentes ciudades de acá de Colombia. Quiero saludar a Jorge Enrique Gómez, que nos está viendo desde Villavicencio. Simón Fernández, buenas tardes. Y a cada uno de ustedes que está con nosotros, gracias nuevamente por tener ese deseo de poder aprender más de esta sección de la sexualidad que estamos viendo. Así que para poder continuar en esta tarde, quiero pedirles que podamos orar y que este maravilloso tiempo podamos ponerlo en manos de nuestro Señor. Así que oremos. Señor buen Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la disponibilidad en la vida de cada persona que hoy nos acompaña nuevamente. Gracias por la vida de nuestro orador. Gracias por la vida, Señor, de cada uno de los integrantes que llevan a cabo esta transmisión, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor, a poder comprender la realidad de lo que vivimos, Señor, pero a través de tu palabra. Ayúdanos a vivir tu palabra cada día, Señor. Bendice este tiempo. Oramos, Señor, por las redes para que puedan mantenerse bien y que podamos disfrutar y aprender en este momento. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así que Marcela tiene algo también para nosotros. Y una vez más, bienvenidos. Así es, muchísimas gracias a todos por acompañarlos. Queremos darle las indicaciones del foro. El foro trata una temática de alrededor de 30 a 35 minutos. Mientras se desarrolla la temática, ustedes pueden ir dejando sus preguntas, las cuales después contestaremos en ese espacio. Así que sin más preámbulos, los vamos a dejar con José Páez, quien es nuestro orador el día de hoy. José, bienvenido. Hola, Dios les bendiga. La verdad que es un privilegio estar de nuevo en este foro de Penguin y en este tema tan importante que es el de la sexualidad, la confusión sexual que hay en nuestros días y sobre todo ver la certeza de la Biblia, la certeza de la palabra de Dios ante estos temas. Antes de empezar con el tema del día de hoy, quería hacer un pequeño recorderis de lo que hemos venido aprendiendo. Les invito de entrada a que puedan ver el video anterior, que no se pierdan ningún video de esta serie. Es una serie que estamos enseñando desde el Ministerio INGEN, que es nuestro ministerio que representa respuestas en Génesis o Answers in Genesis, y a través de la enseñanza de la autoridad de la Biblia ayudamos a los cristianos en todos estos temas. Y esta es una serie que tiene varias temáticas. Una que vimos la semana pasada, sexualidad bíblica. Por favor, mírenla. La segunda que vamos a estar viendo hoy, que es sobre homosexualidad.
La tercera, ideología de género, el siguiente jueves. La siguiente, el cristiano gay. Y la quinta, discipulando a alguien con confusión sexual. Así que no se pierdan ninguna de estas enseñanzas. Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que hablamos la semana pasada en sexualidad bíblica para los que de pronto están por primera vez viendo. Miramos que desde la Biblia, cuando Dios creó, cuando Dios hizo toda la creación, en esos 6 días de creación, la forma como Dios identificaba o calificaba la creación era que era buena en gran manera. Pero hubo una primera cosa que en Génesis 2 aparece que dice que no fue bueno, y es que el hombre estuviera solo. No estaba completada la función ni el diseño de Dios para el hombre y para la mujer hasta que no estuvieran los dos juntos. Entonces vemos que la idea de varón y hembra es una idea de Dios, es una buena idea, y además de eso vimos que el hombre y la mujer, ambos fueron creados a imagen de Dios. Varón y hembra fueron creados a imagen de Dios, es decir, que tienen el mismo valor delante de Dios. No es que uno sea inferior, otro sea superior, sino que tienen el mismo valor intrínseco delante de Dios, esencialmente hablando. Pero también veíamos que eran diferentes, que había unos roles diferenciadores, y a raíz de eso, nuestra primera conclusión es que antes de empezar a hablar de homosexualidad, ideología de género y cosas como estas, tenemos que estar muy bien entendidos de la función y el propósito en el diseño original. De otro modo, no tenemos ni el derecho ni la plataforma para tratar con la perversidad sexual de nuestros días. Y veíamos que el diseño original de Dios, en la distinción en función, se destacaba era que había un diseño complementario entre varón y hembra y no desigual. Hablamos que el humanismo intenta hacernos creer de que rol es lo mismo que valor. Entonces tenemos a mujeres y hombres luchando y compitiendo en la sociedad, en la iglesia, en la casa, para tener los mismos roles y entonces así pensar que tienen el mismo valor. Pero veíamos que desde la Biblia esto no es así. Rol no es igual a valor. Ambos tienen el mismo valor delante de Dios y sus roles son diferentes por diseño. De hecho, veíamos que la Trinidad misma, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eran un ejemplo increíble de esas diferencias de roles y funciones en la creación, pero evidentemente el Padre, Hijo y el Espíritu Santo siendo los tres Dios, siendo efectivamente el mismo valor, pero con diferentes funciones. Entonces, si Dios mismo, el Espíritu Santo, el Hijo se somete al Padre, por ejemplo, y cada uno toma sus roles, ¿cómo nosotros no vamos a poder o no vamos a dar ese paso de también tomar nuestro rol como varón o como hembra? Ahora vamos a entrar a nuestro tema de homosexualidad y aquí la primera cosa que podría decir una persona que está a favor de la homosexualidad o que considera que es correcto o que está bien lo que hace es decir, bueno, pues al fin y al cabo no me interesa lo que tú digas. No me interesa tu Dios mitológico y no tengo que rendirle cuentas a él. Básicamente, nosotros podríamos decir como cristianos, oye, es que la homosexualidad está mal, es un pecado. Pero si alguien te argumenta y te dice, pues es que ese es tu Dios, esa es tu idea, yo no tengo por qué sujetarme a esa idea, ¿no? Para mí no está mal. De hecho, para mí es natural, ¿sí? Entonces aquí es donde tenemos nuestro primer punto de debate, y es que el debate está cambiando ya no como una cuestión de moralidad de bien o mal, sino como una cuestión de que es natural, ¿sí? Entonces, quisiera hablarles un poquitito del naturalismo, porque el naturalismo es una filosofía que reina hoy en día en nuestro mundo, en el siglo XXI, que tiene como punto de partida explicar todo el universo, explicarnos a nosotros mismos como seres humanos, a los animales, a las plantas, a la tierra, desde una filosofía y naturalista se llama esto, y la ciencia moderna está fundamentada en esa filosofía. Es una filosofía que toma como punto de partida lo que el hombre decide, descartando la palabra de Dios y diciendo respecto al origen, en el principio creó la nada. Ese es el punto de partida del naturalismo, en donde Dios se descarta. Nosotros por el contrario tenemos en la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Son dos puntos de vista muy distintos, a través de los cuales se interpreta el mundo.
Y el naturalismo, o también se conoce como el ateísmo, está basado en dos principios. El primero es que la naturaleza o la materia es todo lo que existe, es decir, no hay lugar para nada espiritual, y eso incluye a Dios. Sale Dios de las posibilidades de la ecuación. Y el segundo principio es que todo puede y de hecho debe explicarse por el tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. Esos son los fundamentos filosóficos de la ciencia moderna, la ciencia ateísta moderna. Básicamente, como decía Carl Sagan, un famoso científico ateo, él decía, el cosmos es todo lo que es, o lo que fue, o lo que será alguna vez. Es básicamente como si el cosmos fuera Dios. Si piensan en esto, aceptar esta filosofía de vida, y mucha gente la acepta, implica que no hay Dios, implica que simplemente somos materia y vinimos aquí por procesos naturales. No existe el bien y el mal, porque ¿quién lo determina si no hay un dador de la ley, de esa ley moral, como para que hubiera una diferencia entre el bien y el mal? Básicamente somos moléculas, no nos diferencia nada, según esta filosofía, de un animal, de una planta, de un pedazo de roca. Cuando morimos no pasa nada, no llegamos aquí a existir por ninguna razón y no nos iremos de esta tierra por ninguna otra razón, porque simplemente somos materia, o lo que dicen también, polvo de estrellas. Esa es una de las frases más famosas de esta filosofía que reina nuestro tiempo. Entonces, ante esta filosofía, hablar de categorías como bueno o malo viene a ser como que no encaja. Mucho menos hablar de una ley moral universal, porque de ahí es donde se puede determinar el bien y el mal. O hablar, de hecho, de un dador de la ley, que sería Dios. Entonces, si no hay un dador de la ley, según el naturalismo, pues por lo tanto tampoco hay una ley moral universal, y por lo tanto tampoco existe la categoría de bien y mal. Así que el debate o la discusión en cuanto a la homosexualidad se ha vuelto ya no un debate entre si es bien o mal, según los homosexuales, sino de que es natural. Ahora miren lo que dice en este libro Linda Hirschman, en la victoria o el triunfo de la revolución gay. Ella precisamente está apelando a esta filosofía para justificar la homosexualidad como algo natural. Miren lo que ella dice. La iglesia cristiana ha pasado los siglos asumiendo que Dios creó el mundo para sus propios propósitos, inclusive el alcance limitado para el deseo sexual legítimo. Ella dice, no existe un Dios y ningún hombre por cuyo beneficio está ordenado el mundo natural. Las cosas tienen mutaciones y los aptos sobreviven. Incluso algo como el sexo no reproductivo, es decir, la homosexualidad, en el mundo darwiniano, todo lo que existe, por bien o mal, es por definición natural. ¿Viste lo que ella está diciendo? En el mundo darwiniano, todo lo que existe por bien o mal es por definición natural. Ahora, natural es una palabra demasiado grande. Desde la cosmovisión evolucionista, significa de hecho la moral, si es natural. Pensemos en este argumento por un momento. Por ejemplo, si aplicáramos que la supervivencia del más apto determina lo que está bien y lo que está mal, simplemente lo natural, entonces, por ejemplo, lo que hizo Adolf Hitler al exterminar a los judíos, a los menos aptos, eso es natural, entonces. Y deberíamos decir que entonces no estuvo mal, o sea, moralmente no estaba mal. Hay algo que nos dice a nosotros, dentro de nosotros, que eso no estaba bien, porque sí hay una ley universal, dentro de nosotros está escrito ese sentido de justicia, esa conciencia del bien y del mal. Pero aquí lo que están haciendo es moviendo la discusión del problema de la homosexualidad, de lo moral, bajo la ley santa de un creador, a lo que se considera natural, en una visión del mundo evolucionista que reemplaza lo que se considera moral o inmoral simplemente por natural. Entonces ahora esas palabras que ustedes ven ahí, natural, normal, son las palabras más comunes que ustedes escuchan, las palabras lema que escuchan cuando estamos hablando, cuando escuchamos argumentación o justificaciones para el comportamiento homosexual. Y la ONU es un promotor de primera mano de este movimiento y de esta razón para la homosexualidad. Miren esto. ¿Qué hace que muchas personas sean tratadas como ciudadanos de segunda clase?
que chicos y chicas sean expulsados de sus hogares y acosados salvajemente en sus centros educativos. ¿Qué es aquello que ha existido en todos los países a lo largo de la historia? Y aún hoy hay quienes lo consideran anormal, raro. Antinatural. La respuesta, Ser gay. Lesbiana. Bisexual. transexual. Quiero que se fijen la cantidad de veces que utilizaron la palabra natural, normal, o más bien la negación anormal, antinatural, precisamente para justificar esto. Y eso nos lleva a una siguiente pregunta, y es, bueno, pues al fin y al cabo somos animales, simplemente animales, otro más de esas líneas evolutivas, o estamos en la cima de la evolución. Entonces, pues eso no justificaría. El hecho de que en el mundo haya hombres a los que les gustan otros hombres y mujeres a las que les atraen otras mujeres es causa de gran controversia. Vamos a tratar de echar algo de luz en el asunto. ¿Por qué existe la homosexualidad? Para empezar, hay que decir que no se puede argumentar que ser gay o lesbiana sea antinatural. Se han observado estos comportamientos en peces, ranas, caribús, carneros, macacos y 500 especies más. Ahora quiero que pensemos lo siguiente. Si el hecho de que sea natural es la justificación para hacerlo, piense por ejemplo esto. Los animales, por ejemplo, cometen violación. Los gallos a las gallinas las toman a la fuerza y por violencia. ¿Será que eso entonces justifica que los hombres hagamos entonces un grupo de violadores naturales y pues simplemente podamos justificarlo? Pues porque es natural, ¿no? Los gallos lo hacen. ¿Qué diferencia hay en esto? O apliquémoslo a otro caso. Si los animales, por ejemplo, se devoran unos a otros, o por ejemplo los leones, yo veía en documentales, cuando un león tomaba el dominio de la manada, por ejemplo, entonces el león mataba a los hijos del macho anterior, para poder él poner su descendencia. ¿Será que si aplicáramos ese concepto, entonces tendríamos el derecho de matar a los hijos de nuestra nueva esposa, por ejemplo? O piensen en esto, hay un animal, la mantis religiosa, la que se aparece ahí en la pantalla. Esta animal, ella después de su noche de bodas, cuando se aparea con el macho, ella se lo come y lo devora en su noche de bodas. Ahora, ¿qué tal si las mujeres decidieran hacer algo así porque la mantis lo hace, porque es natural? Probablemente si se presenta ante un juez por haber asesinado a su esposo en la noche de bodas y habérselo comido, ella no puede decir como argumento que es natural. Realmente ese argumento no viene a ser aplicable, es una falacia. Ahora miren este chiste, por ejemplo, acá está el pequeño mantis religiosa le pregunta a su mamá, mamá, ¿cómo era mi padre? Y ella responde, un poco crujiente, si mal no recuerdo. Eso es un chiste cruel, pero nos deja ver que este argumento realmente no se podría aplicar a los humanos. Definitivamente somos distintos a los animales. No podemos simplemente trasladar los comportamientos de los animales a nosotros. Otro argumento muy conectado con toda esta idea de lo natural y de la evolución es que nací así, es decir, nací gay, el nacido gay. Y si usted de pronto, algunos que han escuchado el debate o han escuchado los argumentos de la homosexualidad, hace años se utilizaba mucho el argumento de nacido gay, pero si ustedes de pronto se fijan o son un poco curiosos en el tema, ese prácticamente ya casi no se usa ese argumento. Los argumentos van hacia otro lado, más bien a nivel de elección, pero no de que nací gay, porque este no es un argumento científico. Y voy a mostrarles algunos estudios que se han hecho, en donde precisamente se ha fracasado en demostrar que se nazca gay, o sea, que haya una razón de nacido gay. Por ejemplo, Simon Levy, él estudió en 91 el hipotálamo. La hipótesis de él era que los hombres homosexuales tenían el hipotálamo más pequeño,
que los hombres heterosexuales. Entonces él hizo unos exámenes a cuerpos de hombres muertos que durante su vida se sabía que habían tenido comportamientos homosexuales y heterosexuales, y los resultados no dieron conclusivos, es decir, heterosexuales tenían hipotálamos más pequeños o homosexuales tenían hipotálamos más grandes. Básicamente, o científicamente hablando, basado en los datos, no es un estudio conclusivo. Y hubo estudios subsecuentes que también fueron inconclusivos. Ahora hubo otro estudio en 93 basado en el estudio del cromosoma X, en donde se pretendía demostrar que los homosexuales tenían unas características en común en el cromosoma X. Y fallaron en buscar un vínculo significante, es decir, que de las muestras que tomaron no había una cantidad de resultados que diera positivo, es decir, como para poder llegar a una conclusión. O sea, era inconclusivo, la hipótesis fue inconclusiva. Eso fue, ya vimos en cuanto al hipotálamo, en cuanto al cromosoma X, y ahora también se miró desde el punto de vista genético. Alan Sanders también hizo unas comparaciones, y quisiera citarlo directamente a él, como los resultados de su investigación. Mira lo que dice: por otra parte, el estudio entre las dos regiones principales asociadas de estos genes más cercanos en los cromosomas 13 y 14 puede servir como ejemplo por sus interesantes y reveladoras características, pero aún en el mejor de los casos, estas conexiones potenciales solo se pueden caracterizar como especulación. En las palabras mismas de Sanders, no había una conclusión, simplemente cualquier conclusión que uno pudiera hacer era especulativa. Entonces, científicamente, nacido gay no es un argumento. No se ha comprobado que las personas nazcan homosexuales, o haya algún tipo de gen o algo, o alguna condición en el hipotálamo o en sus cromosomas. Ahora, otro problema de esa perspectiva de la evolución con la sexualidad o con la homosexualidad es lo siguiente: es que se supone que para que la evolución ocurra, tiene que pasarse los genes de una generación a otra, a la siguiente generación, ¿cierto? Pero la homosexualidad, si fuera evolutiva, sería una contradicción, porque los homosexuales no se reproducirían, o sea, no tienen descendencia, es decir, no pueden pasar sus genes a la siguiente generación. Es algo así como que estuvieran en un callejón sin salida evolutivo. Mira lo que dice Robert Kansek, dice: la existencia del homosexualismo equivale a un profundo misterio evolutivo, ya que al no poder pasar sus genes significa que tu aptitud genética es un rotundo 0. Así llegamos a esta conclusión, y es que el argumento de nacido gay no es un argumento científico. Ahora, hay otro argumento, y es, bueno, pues es que no es que realmente yo lo elijo, es como que estoy orientado hacia eso por alguna razón. Miren lo que dice Miguel Núñez y su esposa en este libro que estuvimos mirando la sesión anterior. Miren lo que él dice en cuanto a la condición para actuar como homosexual. Dice: el doctor N. Whitehead escribió un artículo titulado Brain Plasticity Backs Up Orientation Change, o sea, como la plasticidad del cerebro respalda el cambio de orientación, en el que afirma que cualquier diferencia cerebral que pueda encontrarse entre homosexuales y heterosexuales probablemente es el resultado de la conducta homosexual más que la causa de ella. Es decir, los pensamientos, las experiencias, sobre todo si son repetitivas, producen cambios a nivel de las neuronas cerebrales, y después de que una persona se expuso a la cultura homosexual por mucho tiempo, las redes de preferencia ya están formadas en el cerebro y entonces le resulta difícil abandonarlas. El proceso de salir de estas redes de preferencia produce un periodo sumamente desagradable y difícil, y a menos que la persona continúe formando nuevas redes, puedes llegar a creer que le será imposible. Entonces fíjense que si hubiera una disposición en el cerebro, por la plasticidad de nuestro cerebro, las conexiones que se hacen no tienen que ver por una predisposición, sino más bien por el hecho de estar involucrado en las conductas. Entonces ya crea unas conexiones y una inclinación a eso, porque ya la persona lo ha hecho tanto que su cerebro está condicionado a hacerlo. Ahora, si pensamos en el argumento de nacido gay, yo diría que también es muy humanista, en el sentido en que yo nací así. Por ejemplo, mira esta canción de Lady Gaga que dice:
No hay nada de malo en amar quien eres, dijo ella, porque cariño, Él te hizo perfecta. Soy hermosa en mi propia manera, porque Dios no comete errores. Estoy en el camino correcto, cariño, nací así. Simplemente ama quien eres y vas a estar bien. Estoy en el camino correcto, cariño, nací así. Básicamente es esa idea, y esa es la idea del humanismo, de simplemente dejar fluir tu corazón, estar contento con quien tú eres y dejar que todos tus impulsos fluyan. Y esa idea es, más allá de lo que hemos hablado, los argumentos científicos que ya están caídos, esa idea realmente sí tiene sentido. Tiene sentido, ¿saben por qué? Porque todos nacemos con una inclinación a pecar. En ese sentido, todos sí nacemos con un potencial de ser homosexuales. Todos nacemos con un potencial de ser mentirosos, adúlteros, fornicadores, deshonradores de los padres, codiciosos, idólatras, defraudadores. En ese sentido sí todos nacimos así. Y por esa razón, lo que la Biblia nos dice, contrario a simplemente deja fluir tu corazón, la Biblia nos advierte de que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Que el corazón es donde procede los malos pensamientos, donde procede el pecado. Pero el movimiento homosexual ha tomado esta idea y está adoctrinando a las personas para que sigan los impulsos de su corazón pecaminoso. Miren este video.
el video básicamente legitima la atracción hacia el otro niño porque su corazón le impulsa esto. Y básicamente si tú sigues los impulsos de tu corazón, pues ¿quién te puede juzgar, no? Al fin y al cabo es amor. Pero mira lo que dice Marcos 7:21, Jesús está hablando de porque dentro del corazón de los hombres, de ahí salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maledicencias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, realmente este tema no es un tema que tenga que ver ni con la ciencia, ni con la política, ni con la cultura, sino que tiene que ver con una lucha espiritual para restaurar el corazón perverso del hombre, ese corazón pecaminoso, que no solamente se manifiesta con homosexualidad, sino con muchos más pecados. A veces pensamos que la homosexualidad es un pecado peor que otros, o nos atrevemos a juzgar a una persona con esta lucha como si fuera más pecadora. Todos necesitamos la transformación de nuestro corazón por el poder del Evangelio. Absolutamente todos necesitamos, porque nuestro pecado es igualmente grave a los ojos de Dios. Pero saben que el poder del Evangelio está disponible para todos. Así que si tú tienes luchas en esta área sexual, déjame decirte que hay esperanza en el Evangelio para transformar tu corazón y para darte una nueva vida, para poder tener el poder para vencer lo que tú no puedes vencer en tus fuerzas. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero déjenme decirles algo, y es que hay esperanza. Miren lo que sigue diciendo el siguiente versículo. Y esto erais algunos, o sea, esto eran algunos de ustedes. Lo habla en pasado, perdón. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que el Evangelio ofrece esperanza. El Evangelio es una muestra del amor de Dios a todos los pecadores. Y dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, y ahí en todo aquel entramos todos los pecadores posibles, que en Él cree por nuestra fe, no perezcamos a causa de nuestro pecado, como dice aquí. No se equivoquen, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero todo aquel que crea en Cristo no perece, sino que tiene vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Así que, repasando lo que hemos visto el día de hoy, miramos que el debate se pasó de negar a Dios y a Él como el que determina el bien y el mal, y decir, bueno, simplemente somos animales, vinimos aquí por la evolución y el comportamiento que tengo es natural, es normal, y entonces eso lo legitima. Vimos que si aplicamos esos conceptos de natural, normal, y de que si simplemente lo hacen los animales, entonces lo hacemos los humanos, no funciona, no es un argumento que se pueda sostener. También miramos el argumento de nacido gay, en donde las personas dicen que nacieron gay, pero científicamente no hay pruebas para esto, no hay datos ni experimentos conclusivos. Y finalmente vemos que sí se trata de un problema de nacimiento, pero no nacido gay genéticamente o algo así, sino nacido pecador, y por eso necesitamos el poder del Evangelio para transformar nuestros corazones, porque todos hemos nacido pecadores y con esa inclinación a pecar. Ahora, quisiera leerles un último pasaje. Porque en esta lucha espiritual realmente ninguna persona tiene excusa. O sea, si nosotros decimos que es que no sabíamos y es que no nos dimos cuenta, nosotros, dice la Biblia, no tenemos excusa, y es a causa de nuestro pecado y nuestra injusticia que detenemos la verdad o la restringimos. Es como si por nuestra injusticia nosotros estuviéramos apagando la verdad. Dice ahí Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad,
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas de modo que así que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Si en algo una persona puede atreverse a decir que es que no existe Dios, que es que simplemente estamos aquí por la nada, aquella persona está negando la evidencia que hay en la creación, negando la evidencia que hay en su propia conciencia y no tiene ninguna excusa, sino está envanecido en sus razonamientos y su corazón entenebrecido. Espero que haya sido de ayuda para ustedes esta presentación y quedo muy atento a sus preguntas. Gracias, José, por la temática realizada. Y sí, vamos a entrar al tema de las preguntas. Hay una pregunta que dice, ¿cómo responderle a una persona homosexual que quiere buscar de Dios, pero no quiere en ese momento cambiar su inclinación sexual? Mira, primero lo que tenemos que entender es que la homosexualidad es un pecado como lo son los demás pecados. Es decir que el llamado del Evangelio primero reconoce nuestro pecado. O sea, el llamado del Evangelio es para los pecadores. Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y se refería a los pecadores. Y todos tenemos esa enfermedad del pecado, manifestada de diferentes formas. A mí el pecado me gusta verlo como un ejemplo del cáncer, porque el cáncer es una enfermedad mortal, a pesar de que todos nos vamos a morir al fin y al cabo por la razón que sea o de viejos. El cáncer en cierto modo nos ayuda a entender un poco como esa causa que nos lleva a la muerte, una muerte repentina e inevitable, por así decirlo. Pero el cáncer no discrimina entre hombres, mujeres y niños. De hecho, no discrimina entre ningún órgano específico del cuerpo. Te puede dar en la cabeza, en la garganta, en el estómago, en el colon, en las piernas, etc. Entonces, pero al fin y al cabo, ese problema, esa enfermedad es mortal. Entonces, el pecado, independientemente de su forma o su manifestación, es mortal. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Es decir, el salario del pecador, el pecado es muerte. El pago justo para el pecador es la muerte. Como cuando alguien recibe su salario después de haber trabajado todo un mes, ese es el salario del pecador. Entonces, primero entender que la homosexualidad es un pecado, y por tanto, el llamado del Evangelio a los pecadores es a que se arrepientan y crean en Cristo. Ese arrepentimiento implica varias cosas. Uno es reconocer que es pecado. Primero, un reconocimiento de que es pecado, porque si yo no reconozco que es pecado, pues obviamente no me voy a arrepentir, ni siquiera lo voy a ver como que estoy deshonrando a Dios o estoy pecando contra Dios. Reconocer que es pecado, primero. Entender que ese pecado no solamente está afectando mi propio cuerpo, en este caso de la homosexualidad, sino que es un pecado vertical, o sea, yo estoy pecando contra Dios. Por ejemplo, cuando David en su pecado contra Betsabé, cuando adulteró, prácticamente violó a esta mujer, mató a su esposo, mintió, defraudó, etc. Él en su oración de arrepentimiento en el Salmo, él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, y está hablando a Dios. El pecado es una transgresión vertical, o sea, que es una ofensa a Dios, a pesar de que puede ser también hacia otros. Entonces, reconocer mi pecado, entender que es vertical, además entender que la consecuencia de mi pecado es tan grave delante de Dios que si Él me hace justicia, terminaría en el infierno con toda justicia. No tendría posibilidades a decir que es que Dios fue injusto. Ahora, también implica algo, y es precisamente entender, si entiendo la gravedad del pecado a los ojos de Dios, entonces el Señor mismo obra en nuestra vida para darnos un nuevo corazón, para darnos una nueva mente, y entonces podemos ver el pecado desde la óptica de Dios. Si vemos el pecado desde la óptica de Dios, o sea, si nuestra mente ha cambiado respecto al pecado y a mi pecado,
entonces no voy a pecar simplemente como lo hacía antes. A pesar de que voy a seguir luchando hasta la muerte y hasta el último día de mi vida, porque todavía no he sido completamente librado de este cuerpo de muerte, como decía Pablo en Romanos 7, a pesar de eso, ya tenemos el poder del Espíritu Santo para que nuestra mente sea transformada, que nuestros pensamientos sean cambiados, para que podamos entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, para que no nos amoldemos a los pensamientos de este mundo, sino que sea transformada nuestra mente. Entonces, por ejemplo, un pensamiento de este mundo es decirte que la homosexualidad es normal, es natural. Un cristiano no se amolda a ese pensamiento, sino que su arrepentimiento implica que ha reconocido su pecado, sabe que es vertical, además de eso lo ha confesado delante de Dios, ha puesto su fe en Cristo, porque el arrepentimiento por sí solo no es suficiente. El arrepentimiento por sí solo no te ayuda delante de Dios, porque imagínate que tú has cometido delitos, vas delante del juez, eres culpable y tú le dices: Señor juez, es que yo me arrepiento, yo sé que lo hice muy mal, además no lo volví a hacer, yo sé que, por favor, téngalo en cuenta. Si usted mató y robó, eso no es tenido en cuenta, sino simplemente debe ser juzgado por sus delitos. Entonces es necesario que alguien tome mi lugar, que alguien pague mi multa para que yo pueda ser librado y pueda ser justificado delante de Dios. Y eso es lo que ocurrió en el Evangelio. Al voltear mi mirada a Cristo como mi Salvador, entonces ahí tengo el poder para mi salvación. Ahí tengo la justicia que no está en mí, sino que me es dada de Cristo. Ahí tengo aquel justo que murió por los injustos, el que no conoció pecado, que fue hecho pecado para que yo pueda hallar la justicia de Dios en él. Entonces, en el Evangelio hay un llamado al arrepentimiento y a la fe. El arrepentimiento no quiere decir que entonces no vas a sufrir tentación, porque la tentación, de hecho, Jesús mismo la sufrió. La tentación no es pecado, la tentación es una insinuación a pecar. Pero ante la tentación, dice la Biblia que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, que no podamos soportar. Y el Señor también con la tentación nos da la salida, dice la Biblia. Entonces podemos confiar en eso y podemos entender que junto con la tentación tenemos la salida y que no seremos tentados más de lo que podemos soportar. Pero ¿saben qué? Una persona que ha luchado en esta área probablemente siga siendo tentada en esta área. Así como, por ejemplo, si yo cuando era un adolescente fui tentado en el área sexual, voy a seguir siendo tentado en esa área, aún siendo cristiano y aún siendo casado. Yo tengo que guardarme para mi esposa solamente. No significa que por el hecho que me casé con ella, entonces soy inmune ahora a la tentación y soy inmune al pecado, ¿no? Tengo que precisamente tomar esa lucha contra el pecado día a día de mi vida. Entonces, sí vamos a ser tentados, pero también tendremos la salida. Además de eso, tenemos la promesa a los cristianos de que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y por eso podemos confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Está la gracia y el poder de Dios disponibles para cada persona, para cada pecador, y eso incluye a cualquier persona que tenga luchas en esta área. Gracias, José. Otra pregunta: ¿cómo puedo explicarle esto a una persona que prácticamente toda su vida pensó que nació gay? Yo quisiera recomendarte una película que se llama Audacity Movie. La puedes buscar en YouTube, es de Ministerio Living Waters Español. Y es muy buena porque realmente esa persona sí nació gay. Nació pecador, como expliqué. Así como nacimos egoístas, avaros, mentirosos, fornicadores, ¿sí? Adúlteros. Entonces no se trata específicamente de este pecado. Todos nacemos con una raíz de pecado que se manifiesta o que da frutos de diferentes formas, tiene diferentes ramas, por así decirlo. Entonces lo que hay que ayudar a ver a esta persona es que sí, o sea, si él cree que nació así, pues está en lo cierto, porque nació pecador y por eso es que peca. Por eso es que los jóvenes, por ejemplo, se entregan a la fornicación y a la perversidad sexual heterosexual, o sea, digamos, entre hombre y mujer, por la misma razón que un homosexual lo hace con un hombre y hombre o mujer. Es la misma razón, es la misma causa del problema, ¿cierto? Es la misma causa, la misma raíz, que es el corazón. Entonces, definitivamente puedes predicarle el Evangelio, ayudarle a mostrar
la realidad de su pecado. Segundo, que no se puede justificar, porque de hecho nosotros no podemos justificarnos, cualquiera que sea nuestro pecado, no podemos decir, no, es que simplemente yo nací así, y Dios me hizo así, entonces pues por eso peco y Dios, ¿por qué me va a juzgar? No tenemos esa justificación, somos responsables delante de Dios porque sabemos cuando hacemos el bien y cuando hacemos el mal, o sea, lo hacemos con conocimiento, no como de pronto un televisor, un celular que simplemente sigue una programación y ya. Nosotros tenemos conciencia y tenemos voluntad, aunque una voluntad inclinada al pecado. Entonces, es una oportunidad de compartir el Evangelio. Y en estos casos, yo lo que diría es que, además de eso, quizás uno con un homosexual como que tiende a centrarse en la homosexualidad, ¿no? Y entonces ahí empieza un debate y entonces salen los argumentos por acá, salen los argumentos por allá, nos ponemos los guantes y entonces como que terminamos en una disputa que no refleja el amor de Cristo. O sea, nosotros, al igual que ellos, hemos pecado y somos pecadores y es por la gracia de Dios que podemos en algo gloriarnos y es en Cristo, en nuestro favor, perdonando nuestro pecado. Entonces yo sugeriría que no te enfoques en el tema de la homosexualidad con esa persona. Mira todos los demás pecados que tiene en su vida. Supongamos que, digamos, poniendo a un lado la homosexualidad, que pudiera ver que también ha mentido. Y los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Que también ha robado algo, no interesa el valor del que sea. Y los ladrones también no heredarán el reino de Dios, como leímos ahí. Que también ha codiciado. Dice Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, o un hombre, o en el caso, en un sentido con lujuria a otra persona, ya Dios lo ve como adulterio en el corazón, como adulterio en el corazón. Entonces, ha hecho eso, no interesa si lo ha hecho con mujeres o con hombres, si lo ha hecho, eso Dios lo ve como adulterio en el corazón. Si has odiado a alguien, eso Dios lo ve como homicidio. Viste que fue dicho no matarás, pero Jesús dijo, yo os digo, cualquiera que odie a su hermano o le insulte, es culpable del juicio de un homicida. Entonces, si has pecado contra Dios, si Dios te juzga, serías inocente o culpable, sería culpable. Tu destino sería el cielo o el infierno, sería el infierno. Entonces necesita el Evangelio, y obviamente el Evangelio también le llama a arrepentirse de la homosexualidad, pero también le llama a arrepentirse de su pecado. Ahora, algo importante acá es que el Evangelio nos provee del poder para agradar a Dios. O sea, nosotros no somos salvos por obras. Esta persona no es salva porque entonces pudo abandonar la homosexualidad. Esta persona es salva por su fe en Cristo y por la gracia de Dios, no por las obras para que nadie se gloríe. Pero dice ahí en Efesios 2, 8, 9 al 10 que dice, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces las buenas obras, los frutos, sí acompañan la salvación. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. Los frutos sí acompañan la salvación. Pero entonces, esos frutos, esas buenas obras, esa vida que, o sea, se conforma a Dios y que se está moldeando a la imagen de Cristo por la buena voluntad de Dios, eso es un resultado del amor y del poder de Dios en nuestras vidas. No es que por hacer esas obras entonces somos salvos, no, sino es que porque somos salvos, entonces tenemos el poder y una nueva vida en nosotros, un nuevo corazón que nos capacita con nuevos deseos, nuevas inclinaciones y con el poder para poder agradar a Dios. De hecho, Jesús le dijo a Nicodemo, te digo o te aseguro que a menos de que una persona nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y ese nuevo nacimiento no implica como que, bueno, empecemos a darle tratamiento psicológico a esta persona para que vaya cambiando. Eso lo dice el humanismo a través de la psicología, pero el Evangelio es tan radical que Dios nos transforma desde adentro y nos hace nuevos, nos hace sus hijos, no nacidos por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Entonces, realmente lo que necesitamos en estos casos es predicarles el Evangelio, apuntarles a la realidad de su pecado personal, de pronto no enfocarnos específicamente o poner la lupa en el tema de la homosexualidad, sino en todos los demás pecados y mostrarles por qué necesitan el Evangelio de Cristo, por qué necesitan un nuevo corazón, porque sí nacieron pecadores y van a estar pecando toda su vida, inclinados a N cantidad de perversiones, a menos de que sean transformados. Gracias, José. Vamos con esta pregunta. Dice, ¿qué le dirías a las personas que dicen que la homosexualidad no se puede comparar con los crímenes o las enfermedades porque no le hacen daño a nadie? Sí, esa es una buena pregunta porque digamos que ahí estamos poniendo la vara de medir
relativamente hablando. Relativamente hablando es poniéndole categorías a los diferentes pecados. Entonces, un pecado que afecta a otro, como por ejemplo matar, entonces es un pecado que sí merecería hablar en términos como de que esté mal, ¿no? O un pecado que realmente no afecta a mucha gente, como una mentira tal o cual, o un pecado como la homosexualidad, pues no le afecta a nadie, en teoría. Pero entonces, fíjate esto, aquí el punto es que primero, el estándar no son otras personas ni son otros pecados, sino el estándar es el estándar de Dios. Y Dios es el que los creó, varón y hembra, ¿cierto? Y fue el que unió a un hombre y una mujer para que dejara a su padre y a su madre y se uniera a su mujer y fueran uno solo. O sea, Dios es el que crea ese orden. Entonces, ir en contra de ese orden es pues una transgresión delante de Dios. Cualquiera que ésta sea. Evidentemente la homosexualidad en ese sentido es un pecado porque es una transgresión al orden que Dios puso, pero todos los otros pecados también son transgresiones delante de Dios. Quizás lo que nosotros hemos pensado es que Dios es como un Dios pequeñito, como que a Dios no le interesa tanto el pecado. O sea, entonces como que Él lo categoriza y tiene como condescendencia con algunos y con otros, etc. Pero realmente Dios es tan santo, es santo, 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 que Dios aborrece el pecado. Dice la Biblia que la ira de Dios se revela contra toda nuestra injusticia e impiedad, o sea, nuestra maldad, y eso incluye la homosexualidad. También dice la Biblia que somos hijos de ira. Si no estamos en Cristo, si no estamos salvados por la gracia, la ira de Dios está sobre nosotros, porque Él es santo y justo. Entonces, primero tenemos que entender eso, porque cada pecado, por pequeño que sea, es una transgresión cósmica. Si entiendes eso, vas a entender que no hay categorías de pecados. Piensa lo siguiente: si tú, por ejemplo, le mientes a tu hijo, esa mentira probablemente tiene unas consecuencias. Bueno, el niño se pondrá triste, pero ya nadie se va a enterar y como que tú sientes que no pasó nada, ¿no? Si le mientes a tu esposa o a tu esposo, puede que te lleve a un divorcio, o sea, puede que lleves a divorciarte de él. Pero, por ejemplo, piensa esto: si tú defraudas a la nación, por ejemplo, como los personas que robaron, por ejemplo, el presupuesto del Estado, como los NUL, etc. Defraudar a la nación tiene unas consecuencias. No es un divorcio de que simplemente te separaste y ya, no, te vas para la cárcel y probablemente pagas cadena perpetua o pagas una cantidad de años, porque la transgresión que cometiste fue a un grado mayor. Ahora imagínate esto: si tú haces una transgresión contra el soberano rey del universo, ¿cuáles son las consecuencias de esa transgresión? Pues son eternas, son profundas, son el infierno. Y por eso no podemos, digamos que categorizar de esa forma, de si le hago mal a nadie o a otra persona, sino es la ley de quién estoy transgrediendo y contra quién es la ofensa y el grado de profundidad que ésta tiene delante de Dios. Y ahí ya las cosas quedan en una perspectiva más real. Porque tú podrías decir, mira, una persona podría decir, si esta es la lógica que se utiliza, uno podría decir, bueno, mira, pues es que yo no soy tan malo porque, pues, yo simplemente, pues, mi conducta homosexual no le afecta a nadie, ¿no? Mira, en cambio que fuma marihuana o que fuma heroína, que se inyecta heroína, mira, él se está destruyendo su cuerpo. Ese sí va y le intenta cambiarlo. Entonces vamos a donde el que tiene heroína, el que usa heroína, y dice, no, pero yo solamente me estoy afectando a mí mismo. Tú ve y buscas a ese, el malo es el que vende la heroína porque él está destruyendo la vida de varias personas. Él es el malo. Entonces vamos a donde el que vende la heroína. Y entonces él dice, no, pero es que yo lo hago por necesidad, no tengo otra forma de cómo subsistir. Mira, tienes que ir a la persona que es el sicario, porque él es el que va y mata a otros. Yo pues lo hago para subsistir, y la gente que toma esto no se está muriendo, simplemente están disfrutando, están gozando la vida. Y entonces ese que es el sicario dice, no, pero es que yo solamente mato a los malos, ¿no? Mira, por ejemplo, a ese violador de niños. Ese sí es un malo, ve y lo buscas ahí. Entonces, si uno se pone así, uno siempre va a encontrar a alguien peor. Y el violador de niños puede decir, no, pero es que mira a Hitler, él mató a varios millones de judíos, los metió en hornos de químicos, etc. Entonces siempre vamos a encontrar una justificación a nuestros ojos para intentar como simplemente poner como un escudo y poder suprimir nuestra conciencia, como una licencia para pecar, por así decirlo. Gracias, José. Tenemos dos preguntas muy interesantes. Dice Erika Medina, ¿qué le diríamos a una pareja gay para que no adopte a un niño, o en caso de que la mujer que no tenga bebés sí esté bajo matrimonio gay?
Bueno, no entendí bien la última parte de la pregunta, pero bueno, creo que tiene que ver con la adopción, o sea, como con la adopción y que las parejas gay tengan hijos. Mira, nosotros quizás como cristianos, evidentemente, pues tenemos una posición y la hemos hecho saber a la sociedad y hemos hecho marchas y hemos, pues digamos que puesto de nuestra parte en la balanza para que este comportamiento no se vuelva como no esté normalizado, no esté avalado por la ley, por así decirlo. Pero el problema no es ese. Yo quiero que pensemos en lo siguiente. O sea, el problema no es las leyes, ¿sí? El problema es el corazón de cada persona. Y suponte que viviéramos en un mundo en el que lográramos poner un presidente cristiano aquí en Colombia y que ese presidente lograra cambiar todas las leyes porque el Congreso también se volvió cristiano y entonces ahora la homosexualidad es prohibida, ¿cierto? Ahora el matrimonio homosexual es prohibido, ahora el aborto es prohibido, ahora la adopción de niños por homosexuales es prohibido. ¿Tú crees que al poner todas las leyes y al intentar decir que sí y que no, a intentar poner restricciones, ese comportamiento se va a acabar de repente? No se va a acabar, porque el problema está en el corazón. Lo único que puede cambiar el corazón es el poder del evangelio. Y por eso la iglesia, en lugar de estar, bueno, además de que probablemente está haciendo marchas y protestas, tiene que hacer mucho más esfuerzos en predicar el evangelio. Porque nosotros no predicamos el moralismo ni las buenas conductas, nosotros predicamos a Cristo crucificado y eso es lo que puede cambiar a las personas. ¿Sí me entiendes? Y ese mensaje de salvación solamente lo tiene la iglesia de Cristo, columna de baluarte de la verdad, la luz del mundo, la sal de la tierra. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo, predicando el evangelio. Y en la medida que el evangelio llega a los corazones de las personas, llega a las vidas y transforma vidas, el reino de Dios se está acercando a esta tierra a través de vidas transformadas, familias transformadas, personas arrepentidas y cambiadas por el poder del evangelio. Entonces digamos que yo lo enfocaría hacia eso, ¿no? O sea, es un problema del corazón. Piénsalo, por ejemplo, en cuanto a las drogas, por ejemplo, el alcohol en algún momento era ilegal, en muchos países fue ilegal, pero tuvieron que legalizarlo porque la gente, a pesar de que era ilegal, no dejaba de tomar, no podían simplemente acabar eso, porque el problema está en el corazón y la solución a ese problema es el evangelio de Jesucristo. Y es José, excelente, de verdad que todo está en el corazón. Bueno, vamos con una última pregunta. Dice, ¿cómo tratar con una persona que ha sido violada en su infancia y que ahora es homosexual, pero responsabiliza a Dios por ello? Esa es una buena pregunta. Digamos que de hecho el humanismo y la psicología, como que la idea es que tú eres como una víctima, por así decirlo. Tú eres una víctima de las circunstancias y en últimas eres una víctima y Dios es el culpable, porque si Dios está en control de todo, pues al fin y al cabo el culpable último es Dios, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que entender que nosotros somos responsables por nuestro pecado. O sea, esa persona que fue violada no es responsable por lo que le hicieron. Él no es responsable por eso, ¿cierto? Pero él sí es responsable por lo que él hace, ¿sí? Y él es responsable delante de Dios por cada decisión que toma en su vida, ¿cierto? Entonces, primero eso. Segundo, a pesar de que Dios es soberano, en este mundo hay maldad. Y esa maldad no proviene de Dios, sino proviene de los hombres. O sea, si fuiste objeto de violación por una persona, esa persona tiene que dar cuentas a Dios y esa persona es la que está actuando mal. Si no es que Dios lo haya gestado o haya sido el que produjo eso, no. Es la maldad de las personas. O sea, es la razón por la que hay homicidios, por la que hay injusticia, es por nuestra propia maldad y nuestro pecado. Nosotros somos los responsables de eso. Ahora, la psicología te dice como que tú eres una víctima de la circunstancia. Entonces, si eres una persona que fue y robó y mató, entonces porque fuiste tan herido en tu niñez y por tus padres que entonces casi que está justificado para hacer el pecado que cometes. Como que te justifica. Y en el caso de la homosexualidad también pasa eso. Eso evidentemente hay como que hay una conexión, una relación entre esto. Porque la persona, precisamente los niños o esto, es como que crean una disfunción en su mente y en su cuerpo, pero el evangelio puede transformar eso. Y en lugar de poner a Dios en el banquillo del culpable, tienes que verte a ti como el culpable, no por la violación,
pero sí por los demás pecados que has cometido, de los cuales sí eres responsable. Mira lo que hizo uno de los ladrones que estaba al lado de Jesús en la cruz. Él le dijo a Jesús: Jesús, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos. Y esta es la actitud precisamente de muchos para poner a Dios como si Dios fuera el culpable, ¿sí? Dios, responde por tus cargos, porque tú, si es que eres Dios, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué le pasó esto a mi familia? ¿Por qué hay maldad en el mundo? A ver, muéstrate. Entonces ahora pasé de ser yo el culpable que estoy muriendo que estoy condenado por mis propias acciones, y ahora Dios es el culpable. Esto realmente es una forma de poder pasar la pelota cínicamente a aquel que no tiene ninguna culpa, y ese es Dios. ¿Y sabes qué pasa? Jesús no le respondió absolutamente nada a este hombre. Digo una sola palabra, le respondió. Dios no tiene por qué responder a esos altivos y orgullosos que levantan su puño insignificante ante el Creador y Santo del universo. Pero ¿saben qué hizo este otro hombre? Que también estaba muriendo al lado de Jesús en la cruz. Él dijo: ¿tú cómo te atreves a hablarle a este hombre así? Nosotros estamos muriendo por justa causa. O sea, él reconoce que el culpable no es Dios, sino es él. Él es el que está muriendo por justa causa ahí, si hubiera alguien que tuviera que morir, ¿cierto? Y voltea a mirar a Jesús y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre está dando esa acción de arrepentimiento y de poner su confianza y su fe en Jesucristo como su Salvador. No como una historia más, ni siquiera como un buen maestro, ni siquiera como un mártir religioso que está muriendo, hay un buen hombre que está muriendo, o simplemente un personaje histórico. Él está viendo a ese Jesús y está viendo a su Salvador ahí, porque él dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿sí? Y ese acto de fe de este hombre fue suficiente para que Jesús le respondiera: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no vivió una vida que mereciera la salvación, y tampoco pudo vivirla posteriormente. Fue su fe en Cristo y su reconocimiento delante de Dios de su pecado lo que hizo la diferencia. Y es la persona de Jesús la que puede hacer la diferencia en nuestro favor. Su justicia perfecta, su vida perfecta, llevando el castigo y el pago por nuestros pecados, y recibiendo la justa y santa ira de Dios, el peso del mismo infierno, para que nosotros pudiéramos entonces clamar a Dios Padre cuando éramos enemigos. Gracias, José. De verdad que es un tema de no justificar esa acción, sino más bien de mirarse y verse delante de Dios cómo podemos ser salvos de este pecado. Por último dice, le iba a decir que no más, pero es que esto está interesante. Ya esta última. Porque ya va a llegar un punto que voy a decir, no sé cómo responder. Ok, esta dice: ¿cómo los padres deben manejar la situación cuando sus hijos dicen que son homosexuales? Y miremoslo de pronto desde un trasfondo de una familia cristiana. Sí. Pues esa es una muy buena pregunta. En la última sesión de esta serie vamos a hablar precisamente de discipular a alguien con confusión sexual. Yo le invitaría a la persona a poder ver ver toda la serie y de hecho ver esa última. Porque bueno, hay varias cosas que uno podría decir. Pero eso se trata con amor, con compasión. Quizás uno como padre, ¿sabes qué? Uno ante ese tipo de cosas, de situaciones de sus hijos, no solamente la homosexualidad, sino por ejemplo que una hija tuya quede embarazada, o que de repente, no sé, no quiso estudiar y entonces se dedicó a la vagancia, como que uno tiene como un orgullo de padre, que uno no quisiera que como que nuestros hijos llegaran a ese punto, pero no por ellos, sino porque eso nos va a hacer quedar mal a nosotros. Entonces primero yo diría que hay que poner en perspectiva a esos padres de que no se trata ni siquiera del orgullo de ellos, sino se trata de poder guiar en amor a su hijo, de poder acompañarla en ese proceso, y ver la homosexualidad como un pecado, como cualquier otro pecado que debe tratarse. O sea, el punto aquí no es convertirlos de homosexuales a heterosexuales, entonces conseguirles una esposa, conseguirle una novia, entonces ahora sí como que ya el niño se va, como que lo vamos a arreglar así, ¿no? Ese no es el punto, ¿sí? O sea, les puedo decir algo: la mayoría de gente que está en el infierno fueron o van a ser heterosexuales, ¿sí? Entonces la heterosexualidad no es el objetivo de unos padres cristianos. El objetivo de unos padres cristianos es que Cristo sea formado en su Hijo. El objetivo de unos padres cristianos es que su corazón sea transformado por el poder del Evangelio.
El objetivo de los padres cristianos no es su propio orgullo y su propia, digamos que sacar pecho porque mira a mis hijos como son, sino es reconocer el poder, la gracia de Dios en medio de nuestra debilidad y aún de nuestros pecados, como el poder de Dios nos ha transformado y nos puede cambiar. Hay un libro que se llama bueno, tengo que traerlo a la siguiente sesión porque ese libro es un libro que escribió Steve Ham que trata específicamente de ese tema. De hecho, es una historia personal porque él mismo, su hijo, tuvo problemas con orientación sexual, o sea, homosexualidad. Y él mismo en su propia casa tuvo que vivir todo ese proceso con ayuda de la iglesia, su familia, su hijo. Y es un testimonio tremendo. Entonces, la otra sesión se los muestro para que lo puedan buscar. Es muy bueno. José, que sea un compromiso. Bueno, queremos agradecerte por esta sesión, de verdad que bendecimos tu vida, le damos gracias a Dios porque te ha utilizado para hablar temas que a veces son difíciles de hablar. No sé si quieras hablarnos un poquito de lo que se va a tratar la parte 3, que es ideología de género. Sí, pues precisamente como vimos acá que el argumento de nacido gay no es científico, o sea, no funciona, mejor dicho. El argumento de normal y natural tampoco funciona. Entonces, la vía de escape o el siguiente paso en el debate es la ideología de género. La ideología de género es como el plan B, el plan B ante todos esos argumentos fallidos. Y es lo que vamos a estar hablando, o sea, ¿qué es la ideología de género? ¿En qué momento empezó a cambiar la definición de género que diferente a sexo, ¿no? Sexo y género? Y cómo ha venido, digamos que avanzando este nuevo, digamos como la nueva argumentación, ahora como una cuestión de elección, o sea, ya no es que nací así, sino yo elijo ser así. Entonces vamos a entrar a fondo en ese tema de la ideología de género en la siguiente sesión. Gracias, José. Bueno, ya vamos aquí con una pequeña pauta para que podamos ver el tema y les recordamos que el próximo foro es de 4 a 5, ¿verdad? De 4 a 5 en nuestra próxima jornada. Bien, muchas gracias, José, por compartirnos. Gracias a cada uno de ustedes por sus preguntas, por estar atentos. Y bueno, gracias por una vez más acompañarnos. Los esperamos el próximo jueves. Les estaremos enviando más información y quisiera pues que podamos terminar este tiempo también orando, una vez más agradeciendo al Señor por todo lo que nos permite aprender. La verdad, creo que todos estarán de acuerdo conmigo. Muy buen tema, muy interesante. Tantas cosas como poder aplicarlas a la actualidad. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por permitirnos aprender y por permitir también llegar hasta cada uno de ustedes. Oremos. Buen Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de José, Señor, y todo lo que tú nos has enseñado a través de él. Bendícelo. Bendice a cada uno de nuestros amigos y hermanos que están conectados desde diversos lugares, Señor. Que seas tú siempre hablando a través de tu palabra, Señor. Siempre pon en nuestra boca las palabras y la manera de poder acercarnos a las personas, Señor, que tienen esto en su mente, Señor. Oramos para que tú uses nuestras vidas, Señor, para poder llegar a ellos, para poder siempre saber cómo hablarles y darte a conocer, Señor. Ayúdanos, bendícenos, Señor, y nos colocamos una vez más en tus manos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Señor, y guíanos cada día, fortalécenos, danos esa sabiduría para saber cómo hablar, cómo actuar a cada momento. Señor, gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, gracias a cada uno por estar acá con nosotros. Los esperamos el próximo jueves en nuestro próximo foro. Recuerden que pueden desde ya ir invitando a más amigos, a más hermanos de sus congregaciones para que también puedan unirse y puedan escuchar y aprender en cuanto a este tema. Así que les enviamos un enorme abrazo y bendiciones. Ingresando a www.penguinmisiones.org.
podrás encontrar una gran variedad de recursos que te ayudarán a conectarte con la misión de Dios desde el lugar donde estés. Visítanos hoy.